En una cultura avanzada, ¿cómo todavía se suele permitir esos embutidos de pies con zapatos? No tiene ningún sentido. No quiero criticar mucho, pero lo voy a hacer, ¿no? Ahora mismo acaba de pasar un chico con una zapatilla de running de última generación. Su dedo gordo, que es el que orienta, el que indica la marcha, va totalmente torcido y desviado. Sí. ¿Cómo puedes propulsar? ¿Cómo puede trabajar tu pie? Vas a una carrera popular, Ajá. no hay prácticamente 2 o 3 barefoot, un descalzo, tú, Sí. porque nadie más. Los otros 1000 van con zapatillas, ganan carreras, los que ganan. ¿Qué decir? ¿Cómo el cuerpo es tan capaz de correr con un muñón de pie? Exacto. No, el cuerpo humano es sorprendente. ¿Cómo el cuerpo es capaz de vivir respirando en una ciudad sin haberte subido un árbol en tu vida? Por haber tomado el sol en la vida. Tenemos un cuerpo súper resiliente, Capacidad de adaptación una capacidad de adaptación y de supervivencia y de brutal. recuperación del pie. También. Esa adaptación hacia otro sitio. Sí, porque si no, después de tantos años, esto que estamos haciendo no sería posible. En esta cultura moderna y avanzada, el primer mundo, quitando Australia y Sydney, que están como España o más, no sé, Un poquito más, creo. un poquito más. Sobre todo porque van descalzos algunos. Exacto, eso enriquece. Exacto. ¿Cómo es que en un país desarrollado de repente unos cuantos locos se ponen a correr descalzos sin necesidad? Que eso es lo más importante. Sí, es muy raro, ¿no? Que piensen que esto es una moda cuando en realidad es nuestro origen, ¿no? Nuestra base. Y haberla perdido, pues es casi una desgracia. ¿Cómo van los descalcistas por aquí, por Valencia? La verdad es que somos muy observados también, porque hay muy poca gente que se dedica a correr así y vamos dando la nota, tanto si vas con calzado minimalista estrafalario como las Five Fingers, como descalzo totalmente, pues llama la atención, incluso con sandalias, ¿no? Dices, ay, ¿y ese chico? Esta sensación mola. Sí. Esta noche ha llovido bastante. Sí. Mira, mirad lo que os decíamos, el carril runner. ¿Cómo está la textura del carril runner para descalcistas? Un poco regulero, Sí. porque es una especie de masa muy aplastada Y piedrecitas, sí. y esas piedrecitas o esa harinilla que van arrastrando con el uso, luego para nosotros son papel de lija. Vamos a ir a atajar por ahí, ¿no? Que lo han Bueno, rehabilitado. la pinocha no es muy bienvenida por los pies tampoco. La variedad es el secreto de texturas. Vamos a aprovechar un poquito a hacer airstream, ¿no? Sí. El airstream, el contacto con... Oye, vamos a parar aquí, que esto está muy agradable, ¿eh? Fijaros... Mirad esto es una maravilla, vamos, esto no hay que perdérselo. Ya ves. ¿Sabes algo sobre el airstream, los estudios de los electrones? No, pero tienen sentido concepto? para mí. Pues que es una forma de equilibrar tu estado sensorial y emocional. Lo que sí tiene sentido para mí es que nuestros pies son el primer contacto con nuestro medio y no podemos taparlos y bloquearlos con gomas. La tierra nos habla y tenemos que escucharla, ¿no? Es la conexión. El calzado barefoot es como llevar al pie al gimnasio, ya de entrada. Ya, sí. Porque tu pie deja de pisar apiñado y tus deditos empiezan a pisar estirados y a recuperar su musculatura y a trabajar de forma individualizada. Que por cierto, Jesús Serrano es un máquina. Exacto. Que ya pasaré a ver un enlace porque me parece muy interesante lo que es en el sentido estricto, técnico y de ejercicios del pie. Se ha especializado en el pie barefoot, es fisioterapeuta. Siempre nosotros, cuando se presenta una patología, siempre decimos lo mismo, no somos especialistas. Si tienes un problema, lo primero que hay que hacer es consultar a un especialista Eso es. y a poder ser que sean pro barefoot, que lo usen. Buscamos la máxima seguridad posible dentro de un mundo aparentemente inseguro. Hacerlo de manera progresiva no será lo más rápido, pero sí lo más seguro. O al menos en cuanto a sensación. Si vas de golpe, la mínima piedra puede que abandones. Exacto. Cada vez hay más conciencia sobre la importancia del pie y todo lo que acarrea. Bueno, de hecho, en nuestra sociedad aquí, en general, no nos descalzamos nunca, ni siquiera dentro de casa, y eso hace que el número de patologías en el país sea mucho mayor que en otros países como los nórdicos, en los que nada más entrar se quitan las zapatillas. ¿Crees que se valora más tener un culo respincón con el tacón, tener el zapato en punta, la belleza de las curvas que provoca un calzado? Porque claro, cuanto más levantado, el culo lo tienes más en pompa. Claro, si bajas el calzado, cero drop, es como que te cae el culo. Claro, esto es más importante que la salud. Sí, o la altura, ¿no?
Una amiga me dice, yo ese calzado no es para mí, porque mido 1,50, Sergio. Algunas marcas de zapatillas que son planas, anchas, pero altas. Un poquito, sí. Hay poca oferta todavía porque está empezando, pero sí hay alguna opción y cada vez habrá más. Más amigables con los amortiguados. Exacto. Se parece más a una zapatilla de amortiguado, pero es más respetuosa con el ancho del pie. Siempre probándotela antes porque, sobre todo en barefoot, es más importante probárselas. Por ejemplo, una Skechers es alta, pero no tiene forma de pie, no tiene una horma anatómica. Que tu dedo gordo pueda ir en su sitio. Puede ser ancha por metatarsos, pero si te está desviando el dedo gordo, que te empuja a todos los demás, que hace que se monten, pues mal vamos. Que tiene drop, que añade más presión en metatarsos. Que los dedos no deben sentirse oprimidos por los lados, ¿no? Bajar el arco del pie y expandirse. Está más difícil para alguien que corre mucho, ¿no? ¿Cómo vas a alguien de élite que está haciendo unas marcas extraordinarias? Exacto. Nunca sabremos si un élite lo pusieras a correr descalzo. Y es al revés. Todos los corredores, casi todos, keniatas, etíopes y demás, han corrido descalzos en su infancia. No tenían zapatillas para todos los días. Corrían descalzos la mayoría. Ahora ya es distinto. Ahora todas las zapatillas ya han cumplido su kilometraje, pero están más o menos nuevas, las donan a estos países. Y se las ponen a los críos. Ya no es lo mismo, no sabemos esto en qué repercutirá. Bueno, algún keniata y demás que le han quitado las zapatillas y tienen los dedos montados. O sea, que la zapatilla te va a deformar el pie. Sobre todo los que tenían la manía de que una zapatilla ajustada para que pese menos, ¿no? La industria le calza muy fuerte y la sociedad no está preparada para aceptar eso, yo creo. O sea, lo reconocen, pero está en nuestro día a día, ¿no? En el deporte la gente tiene mucho respeto al barefoot, porque también hay muchos demonios que fustigan al barefoot, que si lesiones, que si es una aberración, que no está preparado el pie para correr por cemento y asfalto. Tengo ganas de entrevistar a alguien me dé razones de peso por qué hay que usar zapatilla amortiguada con el calzado estrecho, ajustado. Ya. ¿Cómo hacen que corras más rápido, no? Una catapulta tipo carbono te haga correr más rápido. ¿Cómo? Y que me lo crea. El efecto balancín, el rebote que se propulsa, ¿no? Un balón bota. Sí, pero tú no eres un balón. En la carrera minimalista, tanto tú como yo estamos viendo, las rodillas no se levantan. No hace esos saltos bruscos que te restan eficiencia, que aumentan tu impacto. Entonces prácticamente corremos a ras de suelo, la zancada un poquito más corta. Juan Baeza lo explica muy bien, lleva muchos años estudiando la técnica de carrera minimalista en sandalias, huarache, y para mí ha sido un referente, ¿no? Para entender lo que me estaba pasando. Porque yo lo he hecho de forma natural. Entonces, corroborar eso con alguien que tiene más experiencia que tú es importante. Más confianza, ¿no? Más seguridad. Lo que te está pasando... No soy el primero. Esas molestias que a lo mejor son preocupantes. Sí. Ir bajando el drop no es mala idea. ¿Pero dónde está el punto? No es bajar en suela o en drop, sino en estrechez de la punta de los dedos, ¿no? Eso ya es un paso tan grande y poco a poco tu pie se va a ir poniendo fuerte. Tus dedos tienen que trabajar, por tanto hay que abrirlos. Si pisamos en plano, la distribución de pesos es más equilibrada. Y para correr lo que hay que fortalecer sobre todo es el arco, que es nuestro amortiguador natural. Un poco lo que yo cuento, pero lo mejor es irse a especialistas. Cuando sientes un dolor, nos solemos asustar y preocupar. Y esto del barefoot, hemos tenido el pie encerrado tantos años que ahora de golpe abrir los ojos es doloroso. Sobrecargas en el puente, en el dedo gordo, en el tendón de Aquiles. Lo importante es entenderlos. Sí, conocerte más. La gente se piensa que somos hobbits, que tenemos un super callo en el pie. Y para nada, la salud del pie es una piel lisa, funcional. Un callo es un problema.